Muy buenas noches a todos los hermanos de Leyendo las Escrituras en cualquier parte del mundo que se encuentren. En esta tarde les saluda su hermano Felipe de Leyendo las Escrituras desde aquí de California. Y el día de hoy estaremos hablando del tema que llamamos tiempos de Apocalipsis. Tiempos de Apocalipsis. Y vamos a estar enfocándonos en dos grandes eventos que la palabra de Dios nos habla. El primero tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial o la Guerra de la Sexta Trompeta, que encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis, y luego estaremos hablando un poco acerca de la Guerra de las Naciones o la guerra que se conoce con el nombre de Armagedón. Aunque algunas de las profecías en la palabra de Dios para los últimos tiempos no se han cumplido, no obstante, hermanos, hay muchas cosas que están ocurriendo ya y que son un preámbulo para lo que viene. Por ejemplo, el 27 de diciembre pasado, o sea, el 27 de diciembre del 2016, este diciembre pasado, se pasó una resolución, la resolución 2324, en contra de Israel, que prepara a las naciones para que en el momento apropiado puedan invadir a la nación de Israel. Y esto ocurrió exactamente el 27 de diciembre de este año pasado. A continuación les voy a poner un video para que ustedes tengan una mejor idea de lo que está ocurriendo, pero antes de eso quisiera mostrarles a ustedes la importancia por la que la iglesia debe de estudiar los eventos apocalípticos. Y digo esto, hermanos, porque hay iglesias que dicen que todos los eventos en el libro de Apocalipsis ya ocurrieron. Hablábamos la semana pasada acerca de las personas que se conocen con el nombre de preteristas, o sea, las personas que creen que todos los eventos del libro de Apocalipsis no es importante enseñarlos el día de hoy porque todos esos eventos ya pasaron, ya ocurrieron. Hay una iglesia en Guatemala, una de las más grandes, si no la más grande, que enseña que es una tontería, es una bobería enseñar el libro de Apocalipsis, porque esas cosas ya ocurrieron. Pero nosotros, personalmente, yo les enseño a ustedes de que aunque muchas cosas ya se cumplieron, hay muchas cosas que todavía no se han cumplido y que todavía están por venir en un tiempo futuro. Pero antes de que ocurra eso, se está preparando el camino. ¿Me explico? Hay varias cosas que están ocurriendo que están haciendo que estas profecías se lleven a cabo. Entonces es importante que nosotros estudiemos esas cosas. Ahora observe qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero explicarles a ustedes esto, que el cristianismo, desde el punto de vista bíblico, no se puede vivir aislado. Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. La vida cristiana se vive en una comunidad de gente que tiene las cosas en común, que tiene una misma fe, un mismo Señor. Sí van a haber problemas, sí la gente es diferente, sí no le tenemos paciencia a la gente, pero en medio
de esas incertidumbres y de esa imperfección de la gente es donde Dios nos transforma. Así es como Dios nos transforma. Es el plan de Dios, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a demostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y por lo tanto Dios quiere que nos congreguemos. Y la palabra de Dios nos dice acá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo que ocurre, hermano, es que ahora, el día de hoy, hay mucha gente que ha decidido por irse a vivir una vida cristiana al estilo del llanero solitario. Y no podemos hacer eso, porque entonces, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Quiero decirles un segundo punto, hermano, que sin importar qué tan imperfecto sea su pastor, Dios todavía tiene la misericordia de hablar a través del hombre. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? O sea, de que hay un misterio que nosotros no podemos entender, cómo Dios puede hablar a través de un hombre de carne y hueso que sea tan imperfecto. Bueno, así es como Dios lo hace, dice la palabra de Dios. Por eso es que Él constituyó algunos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, con el fin de que todos lleguemos a la unión y al crecimiento de aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo ese texto en el libro de los Efesios, se va a dar cuenta de que el misterio de la iglesia no se lleva a cabo a través de un individuo, a través de un llanero solitario, sino que nosotros crecemos bajo, ¿okay?, la unción de uno que ha sido llamado a pastorear a un grupo de personas. ¿Me explico lo que les digo? Y a pesar de que esa persona no sea perfecto. Entonces, la exhortación del libro a los hebreos nos está diciendo que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Necesitamos ser exhortados. La palabra exhortación tiene que ver con aliento. Aliento. Cuando usted se viene a estudiar la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, mucha gente le tiene miedo, le tiene pavor. Muchas de las personas ¿cómo se llama? Del discipulado, no entran a estas clases porque le tienen miedo al tema de la tercera guerra mundial, o el Armagedón, o la guerra, que vamos a morir, o que el mundo va a ser destruido. Y entonces tenemos miedo. ¿Usted sabe por qué tenemos miedo? Porque no tenemos la suficiente fe de que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Jesucristo nos dijo a nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si Él prometió eso, yo no encuentro ninguna evidencia en la palabra de Dios hasta este momento que nos diga que Jesucristo es mentiroso o que Dios haya mentido. Él es la verdad. Él nunca nos mintió, nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, exhortación no tiene que ver con un regaño, tiene que ver con el ánimo espiritual, que ese don que se encuentra en la congregación se nos transfiere a nosotros como cuerpo del Señor Jesucristo. Su don es para mí y mi don es para usted. Pero usted no puede ni siquiera mostrar sus dones si usted no está en una congregación. Usted no puede practicar el fruto del Espíritu si no tiene contacto con otros imperfectos como usted es imperfecto. Allí es donde uno aprende a perdonarse, allí es donde uno aprende a crecer y a tener el carácter del Señor Jesucristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia de Jesucristo, no toda, pero un gran promedio de la iglesia de Jesucristo de hoy en día ha sido convencida
que no tiene que preocuparse de absolutamente nada de Apocalipsis, porque la iglesia de Jesucristo vamos a ser raptados y no vamos a ver absolutamente nada de lo que tiene que ver con lo que está por llegar. Y ese es un error. Ese es un error. Entonces, hermanos, que esta introducción les sirva a cada uno de ustedes. Afírmense en sus congregaciones. Sean fieles. Escuchen a su pastor. ¿Me están escuchando? Lean la Biblia. Den sus ofrendas o su diezmo. Denlo. No tengan miedo, no tengan temor. No pierdan la bendición de Dios para sus vidas. Pero háganlo en su congregación. Sirvan al Señor. Denle todo lo que ustedes puedan dar. Entonces, hermano, ahora a continuación les voy a presentar a ustedes un video que habla de lo que está ocurriendo con la resolución 2334. Ustedes van a ver, les voy a dar una pequeña introducción acerca de este video. Esta es la sesión del Consejo de Seguridad del Mundo, o sea, de la ONU, de las Naciones Unidas, donde por consejo de aproximadamente 3 naciones, una de ellas fue Venezuela, esta proposición de la resolución 2334 había sido pospuesta porque faltaban 4 días solamente para que el presidente Obama dejara de ser presidente. Estamos hablando del 27 de diciembre del 2016. Entonces estas naciones se reunieron y dieron su consejo de que debería de hacerse esto y tomarse esta resolución antes que llegara el nuevo presidente, que era el presidente Trump. Entonces ocurrió lo siguiente, que históricamente los Estados Unidos es el fiel protector y aliado de Israel. Y nunca los Estados Unidos ha abandonado a Israel. Entonces, cuando las otras naciones toman decisiones en contra de Israel, los Estados Unidos no se abstiene, sino que ellos inmediatamente pasan su voto de veto, o sea, hacen vetar esas resoluciones y esas resoluciones no se llevan a cabo. Pero lo que ocurrió el 27 de diciembre del 2016 es que esta resolución fue llevada al Consejo de Seguridad, se pidió quién estaba de acuerdo y creo que fueron 14 naciones las que dijeron, todas las que están ahí dijeron que sí. Luego se hizo la segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes se oponen? Nadie se opuso. Y luego preguntaron, ¿cuántos de ustedes se abstienen? Y el único que se abstuvo, que pudo haber vetado esto, fue los Estados Unidos. Y por esa razón la resolución fue tomada. Y por causa de esta resolución, las Naciones Unidas tienen el derecho en cualquier momento, no han hecho nada todavía, pero el día que se llegue la hora, el mes, el día, el segundo, para tener que ir y venir en contra de la nación de Israel, ya hay una ley propuesta por las Naciones Unidas y ellos tienen el derecho de, como Naciones Unidas, ir en contra de Jerusalén, como la palabra de Dios lo ha profetizado. Entonces, esta no es el cumplimiento de la profecía, pero estos son lo que nosotros llamamos los eventos que nos llevan al cumplimiento de la profecía. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Yo no tengo idea cuándo va a cumplir porque la palabra de Dios no lo dice, pero de que va a ocurrir y lo vamos a leer el día de hoy. Entonces, quiero que ustedes vean el video, es escasamente 3 minutos. Espero que mis hermanos de Leyendo las Escrituras puedan escucharlo y puedan verlo. Ok. Estén a favor del proyecto de resolución
S/2016/1100, sírvanse levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Estados Unidos se abstuvo. 14 votos a favor, una abstención. Queda aprobado el proyecto de resolución como resolución 2334. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad contra los asentamientos israelíes sigue siendo objeto de debates en la ONU. El documento, aprobado en diciembre con la abstención de Estados Unidos, ha irritado al régimen de Tel Aviv. Desde entonces, las autoridades israelíes han adoptado varias medidas para ampliar las colonias, algo que preocupa a la ONU. Después de la votación, las emociones en el terreno se han elevado, se han hecho llamamientos para la anexión de partes o de toda la zona C. Estas posiciones divisorias pueden destruir las perspectivas de paz. Por su parte, el embajador palestino ante la ONU volvió a alabar la resolución y llamó al Consejo de Seguridad a implementarla. Es la responsabilidad del Consejo de Seguridad y la obligación de cada miembro del Consejo, según la Carta de la ONU, que hagan lo que puedan para implementar la resolución 2334. El diplomático palestino habló más allá de los asentamientos ilegales. Instó al régimen israelí a poner fin a la ocupación si quiere la paz. Es el momento de la verdad. Israel debe elegir entre la ocupación y la paz. Esos dos elementos no pueden coexistir. Es la hora de que Israel elija si la solución de dos estados se convertirá en realidad o la historia se establecerá en un camino diferente. Más de 570.000 colonos israelíes viven en 120 asentamientos ilegales construidos en suelo palestino. La comunidad internacional considera ilegales estas colonias. Sin embargo, el régimen israelí ignora la condena internacional, tanto que a pocos días de la aprobación de la resolución 2334 anunció su plan para construir más de 5.000 nuevas viviendas en tierras palestinas. Nieves Ibáñez con información de Kamran Akbaris, PAN TV Noticias. Ahí está el texto que habla acerca de Armagedón. Ok, quiero mostrarles a ustedes lo que dice la resolución. Hice la copia de la primera página y como pude, pues la traduje al español. El Consejo de Seguridad, observen, ok, porque estos reportajes que se ven en la televisión hablan de que la razón por la que Israel tiene que ser sacado de esa tierra es porque están ocupando y están haciendo más casas o asentamientos en la tierra que le pertenece a los palestinos. Y esta tierra no pertenece a los palestinos ni hoy, ni ayer, ni nunca. Nunca les ha pertenecido, nunca ha sido de ellos. Esta tierra es la herencia que el Señor le dio a Abraham. Le voy a leer un texto en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Génesis 15, verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero todos estos políticos son hombres seculares. Ellos no quieren saber absolutamente de los acontecimientos y las promesas bíblicas. ¿Ok? E incluso, hermanos, la razón por la que Israel está en la tierra prometida es porque la ONU, esta misma organización que ahorita acaba de aprobar la invasión a Israel, ellos fueron los mismos que por causa de el holocausto
se les estaba dando un pago a ellos por todo el sufrimiento y se les dio esa tierra para que regresaran a vivir, porque ellos se daban cuenta que el judío no podía estar a salvo en ninguna otra nación. Entonces les permitieron que se fueran nuevamente a la tierra que se conoce con el nombre de Palestina. ¿Okay? Entonces, pero esta tierra nunca le perteneció a los palestinos, nunca. Entonces los políticos seculares que son contra Israel toman esta resolución y están diciendo que la razón por la que la están tomando es porque ellos están construyendo más casas dentro de lo que es el territorio de Israel. Pero yo quiero que usted lea entre las otras cosas que ellos dicen. Dice así: condenando todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967. Dice, incluida Jerusalén Oriental. Eso es lo que ellos quieren. Porque ahí está la montaña del templo. Ahí está la mezquita de los árabes. Y ellos dicen que eso no le pertenece a Israel, sino que le pertenece a ellos. A ellos les importa poco el territorio de las viviendas o los asentamientos. Lo que ellos quieren es quedarse con Jerusalén. Con Jerusalén. Entonces esta medida es interesante. Esta medida tiene que ver con lo que en la palabra de Dios nosotros encontramos, que las naciones vendrán en contra de Jerusalén, y ahí es donde Dios va a juzgar a todas las naciones. Es exactamente lo que se está hablando en esta proposición. Entonces, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierra, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes. Yo acabo de llegar de Israel y déjeme decirle que los palestinos viven mejor, los que viven allá. Los palestinos que viven allá viven mejor porque Israel les ayuda. Pero los políticos dicen, para la comunidad internacional que no conoce, dicen otra cosa. Los mismos que están construyendo estos edificios son palestinos y son judíos. Y las viviendas que están construyendo son para los palestinos y son para los judíos. Los judíos no están sacando a absolutamente nadie. Hay construcción por todo Israel. Yo estuve de en medio al norte, al sur, e Israel continúa construyendo por todas partes. En Israel se ve paz entre Israel y entre los palestinos, pero la guerra está en la política. Eso es todo. Pero todo esto tiene que ver con el plan de Dios. Todo esto nos está llevando a nosotros a lo que corresponde al cumplimiento de las grandes profecías. Entonces, hermanos, hay lo que nosotros llamamos un preámbulo a todas estas profecías que no se han cumplido. Comencemos con el Tratado de Paz. El Tratado de Paz ha sido la prioridad número 1 de todos los presidentes de que yo me acuerdo que yo llegué aquí a los Estados Unidos. Comenzando desde Jimmy Carter, luego siguió con Ronald Reagan, luego siguió con Clinton, continuó con Bush, el padre, luego continuó con Bush, el hijo, luego continuó con Barack Obama. Ellos querían que para el 2014 se firmara el Tratado de Paz entre los palestinos y Israel. Y ahora que tenemos a Trump en el ¿cómo se llama? En la Casa Blanca, esta semana, dos de sus altos funcionarios, uno de él es Kushner, que es su yerno, va rumbo a reunirse con Israel y con los palestinos para ver si pueden apresurar ese tratado de paz, porque es una gran prioridad. O sea, este tratado de paz, todo lo que se está haciendo y todo lo que se está llevando a cabo es un preámbulo para aquello
que la palabra de Dios nos habla de que habrá un pacto de paz. ¿Me explico? O sea, no se ha llevado a cabo, pero es un preámbulo. Todo se está llevando a cabo para que ocurra la paz. La construcción del templo. La construcción del templo. Hay un lugar en Israel que yo estuve hace 4 años que se llama el Temple Institute, el Instituto del Templo, donde usted puede ir y presenciar todos los utensilios que ya se han hecho para cuando se construya el templo. Se tienen el ábacro, tienen todos los utensilios, las vestimentas de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes ya fueron encontrados, ya fueron verificados que son de la descendencia de Aarón. O sea, todo está listo, pero lo único que no hay es un templo. Y el instituto del templo está a la salida del templo. Ahí está el instituto. Y usted puede ver, no le permiten que tomen foto de todos esos utensilios, aunque yo tenía una cámara no de tomar fotos, sino que de video, así que tengo todos los utensilios que ellos ya tienen preparados. La preparación de la marca de la bestia, eso ya estaba en preparación. El día de ayer recibí un video acerca, como nosotros estamos en el negocio, ¿no? Visa. La tarjeta de Visa nos mandó la nueva generación de lo que se llama el comercio. ¿Okay? Ya no se van a usar las tarjetas plásticas, esas que usted tiene como tarjeta, sino que en su mano usted va a tener una especie de tatuaje, pero que no se ve, la gente no lo ve. Es simplemente una especie de tatuaje que no se ve en su piel, pero que cuando usted quiera comprar algo, lo único que va a hacer es tocar con su mano, ¿cómo se llama? En el escáner, y ahí va a leer toda su información que tiene que ver cómo usted va a pagar. ¿Por qué? Porque siempre nos venden esta historia de que eso va a estar más seguro, para que no le hagan fraude, para que no le roben su dinero, para que no le roben absolutamente nada. ¿Okay? Entonces esto se llama la biométrica, biometrics, que va a usar o ya sea su huella digital o va a usar esa especie de tatuaje que va a ser puesto en su mano. Y tengo un video, el día de ayer se lo mandé a los discípulos para que lo vean, pero esta es la innovación y a nosotros que vendemos y compramos, ya se nos mandó a ofrecer esa nueva tecnología que está ya por salir. Ya no vamos a tener las máquinas que tenemos en este momento, donde se hace swipe. Usted sabe que cuando usted va a comprar algo, usted va y pone su tarjeta, pues ya no va a ser de esa manera, va a ser su mano. O sea, todas estas cosas se están dando, se están llevando a cabo. Y luego, hermanos, comenzamos a ver lo que tiene que ver con los conflictos que están llevando a que los pueblos se levanten en contra de ellos mismos y que las naciones y los reinos se levanten contra ellos mismos. Entonces todo esto, hermano, es simplemente un preámbulo para que se lleven a cabo. Estamos a punto de entrar a los grandes eventos proféticos que se nos han dado en la palabra de Dios. Y si eso es cierto, hermano, ¿cómo es que algunos dicen que no debemos de estudiarlos? Tenemos que estar atentos a esta clase de eventos. Es interesante, hermanos, cómo el brujo de allá de Texas predijo que dice, según él dice, que él dijo que hace 2 años que Trump iba a ser el presidente y después dijo de que Trump iba a bombardear a Siria. Y esos 2 eventos ocurrieron, y él dice de que Dios lo ha escogido a él, que incluso él no se ha casado, no tiene hijos, para que él se concentre en todas las profecías bíblicas, porque él es el vidente que se le ha dado toda la luz para entender los eventos por venir. ¿Okay?
Y usted sigue leyendo y después comienza a mencionar a Nostradamus y comienza a mencionar a la Virgen y comienza a mencionar quién se le ha aparecido y las visiones que ha tenido. Y entonces usted comienza a darse cuenta que todo eso es una falsedad. Todo eso es una falsedad. Él dijo que la tercera guerra mundial comenzaba la semana que Trump bombardeó a Siria. Esa semana, y dio la fecha y dijo, esta semana y esta fecha va a comenzar. Y ustedes saben lo que la palabra de Dios nos dice, que cuando un profeta le hable al pueblo y le diga que va a ocurrir algo y no ocurra, en algunos casos eran apedreados y eran muertos por mentirosos, y en otros casos no le temáis, dice en el libro de Deuteronomio. Entonces, hermanos, hay gente que le cree más al brujo que lo que dice la palabra de Dios. Y es triste. Están más atentos que lo que le dice su horóscopo, que lo que le dice el brujo de allá de Texas, o que lo que le dicen un montón de gente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, no son ni siquiera convertidos al Señor Jesucristo. Vamos a pasar a los otros textos. Entonces la pregunta aquí es esta, hermanos, porque es importante que nosotros lo platiquemos. Estaba leyendo un libro de Hal Lindsey. Hal Lindsey, desde que yo me convertí en el año de 1982, era muy respetado, muy respetado. Si usted se lee los libros de Hal Lindsey, es un hombre que tuvo luz, tiene luz, y yo creo que va a seguir teniendo luz. Yo todavía lo veo a él. Él sale todos los domingos, tiene un programa de televisión en inglés, Hal Lindsey, y él habla acerca de todos estos eventos que están ocurriendo en el mundo. Hal Lindsey fue el pastor de mi esposa. Ella estudió con Hal Lindsey cuando él era pastor aquí cerquita de donde nosotros vivimos, pero decidió cambiarse y ahora está en otro estado y dejó esa iglesia, pero es un hombre de mucha luz. Ha escrito muchos libros. El otro día estaba leyendo uno de sus libros en donde él dice que lo que algunos creen que es la Tercera Guerra Mundial, él dice que es una misma cosa, que es la Guerra Mundial es lo mismo que el Armagedón, y lo une y lo explica en su libro. Pero hay otro grupo que habla acerca de que la Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial o la Guerra de la Sexta Trompeta es un evento, y es el evento que necesita ocurrir antes que se firme el Tratado de Paz, incluso antes de la gran tribulación, o va a ser quizás del rapto. En otras palabras, que el rapto se encuentra o ya sea antes de la sexta trompeta, inmediatamente después de la sexta trompeta, o inmediatamente después de la firma del Tratado de Paz. Cuando yo estaba en Israel, yo hablaba con ciertos personas judías, predicadores, y ellos me decían, Israel está listo para la paz. Todos los israelitas allá tienen hijos que están en las Fuerzas Armadas. Los chicos allá desde los 18 años, si es varón, tienen que servir en las Fuerzas Armadas por 3 años. Y si es mujer, tiene que servir por 2 años. Y después que salen, tienen que estar preparados en cualquier instancia que haya guerra, son llamados para ir a la guerra y defender su patria. Este pastor, Amir se llama él, que habla también él es escatólogo en todo el mundo. Él decía, Israel está listo para la paz. Nosotros queremos paz, nosotros no queremos guerra, con nadie queremos guerra, pero tenemos que defendernos. Los que no están listos para la paz son los árabes. Los árabes tienen esa mentalidad y ese orgullo de que a través de la guerra van a eliminar a Israel. Entonces él decía, tiene que ocurrir un evento como la Tercera Guerra Mundial.
en donde Israel, en donde las naciones, en donde algo ocurra que los árabes van a quedar totalmente humillados y van a querer la paz con Israel. Ahora es bien interesante, hermanos. ¿Okay? Si usted se lee los artículos esta semana pasada, ocurrieron ciertas cosas bastante importantes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, se nos habla acerca de una guerra. Y quisiera, hermanos, saber si es posible que nosotros abriéramos la palabra de Dios para ver ese texto. Está en Apocalipsis, capítulo 9, verso 13. Voy a esperarlos para que abran su Biblia. Capítulo 9, verso 13. ¿Sí? ¿Lo tiene? Ok, dice la palabra de Dios. Observen los detalles de la sexta trompeta. La guerra de la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 1 de cada 3 va a morir en esta guerra. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los 4 hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oros, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos, hermanos, primeramente que esta guerra ocurre en la sexta trompeta. Hay 7 trompetas. La última trompeta es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta guerra ocurre antes de la séptima trompeta. Es la sexta trompeta. Hay 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Son 4 ángeles y están atados. Si están atados, hermanos, no es porque son ángeles buenos, son demonios. No solamente porque están atados, hermanos, sino que hacen que muera la tercera parte de la humanidad. No se confunda, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Dios de las luces. O sea, esto de que van a matar a 1 de cada 3 habitantes en la tierra, la palabra de Dios nos dice que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. ¿Me explico? Cuando un hombre, hermano, cuando un hombre está atado por Satanás, lo único que ese Satanás va a querer hacer en la vida de una persona que está atada es matarlo, destruirlo. Si no lo mata a él, va a hacer que él mismo se mata. Por eso es que hay una persona que está involucrada, por ejemplo, en drogas, está involucrada en una vida de vicios, inmediatamente, tarde o temprano, se va a hacer daño a sí mismo. Y la gente no entiende, hermano,
que eso no son cuestiones de psicología. Esas son cuestiones de espíritus malignos que atan al hombre con vidas llenas de vicios que tienen que ver con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con una infinidad de cosas que atan a la persona para que se separe de Dios y para que no busque de Dios. Y el único fin que va a tener ese estilo de vida es simplemente la autodestrucción de sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Me explico? Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que estos 4 ángeles estaban junto al río Éufrates. Fueron desatados 4 ángeles que estaban preparados. El número de los ejércitos era 200 millones. Y luego al final dice que los hombres no se arrepintieron. Y no se arrepintieron porque parece ser que esta guerra va a ocurrir en unos escasos días, en unas escasas semanas, pero no va a ser larga, van a haber armas atómicas, porque para que muera 1/3 parte de los seres humanos en la Tierra, tiene que involucrar bombas atómicas. Y allí en la misma escritura hace mención de 3 diferentes plagas, las armas químicas que van a ser usadas. Ahora, es interesante, hermanos, que los 4 ángeles que están atados y que van a ser desatados, dice la palabra de Dios, que están junto al río Éufrates. ¿Qué países? ¿Dónde comienza el río Éufrates y dónde termina? Comienza en Turquía, atraviesa Siria y luego atraviesa Irak. Ok. ¿Quién domina el río Éufrates en este instante? ¿Bajo el control de quién está? ISIS. ISIS es el que controla el río en toda la región de Siria. ¿Usted quiere encontrar a ISIS? Lo va a encontrar al lado del río Éufrates. Lo controla en Turquía y controla en el medio país de Irak. También el ISIS lo controla. En Irak es donde las Fuerzas Armadas del mundo, juntamente con los Estados Unidos, están luchando en contra de ISIS. ISIS está siendo empujado hacia la tierra de Siria. El lunes, los Estados Unidos derrumbó a un avión de Siria que se estaba pasando al otro lado donde estaban las fuerzas que están peleando contra ISIS. Eso fue el lunes. El martes botaron un segundo avión. Y ese mismo día botaron un drone que estaba armado y que iba a rumbo a las armas, a donde están el ejército de los Estados Unidos, y sin ningún problema los Estados Unidos lo derrumbó. El mensaje de Rusia fue: ustedes continúan haciendo esto, nosotros lo vamos a comenzar a hacer. ¿Qué dice la profecía? Que al lado de este río hay 4 demonios que van a ser desatados y que por causa de desatar a estos demonios va a venir la guerra de la 6ª trompeta. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Esos son los días que nosotros estamos viviendo. Los tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más cuando aquel día se acerca. Estamos en esos días. Nosotros somos la generación que va a ver en el cielo, en las nubes, al Señor Jesucristo arrebatando a su iglesia. Y dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que hemos quedado vivos, encontraremos al Señor en las nubes y así estaremos con Él.
Nosotros somos la generación que vamos a ver a ese glorioso día en el que el Señor Jesucristo va a venir a rescatarnos, a salvarnos de todo lo que viene para este mundo. Entonces, hermanos, ahí tenemos la guerra de la sexta trompeta. Vamos a ver ahora las otras escrituras y vamos a hacer una comparación de lo que ocurre en las otras escrituras para ver lo que el texto está hablando de esta otra guerra. Cuando lo tengan me dicen. Estamos hablando de Joel, capítulo 3, verso 10 al verso 14. Ya nos quedan unos escasos minutos. Lo vamos a hacer por el amor que le tenemos a nuestros hermanos en Sudamérica. Estamos hablando que allá están 8, 9, 10, 11. Algunos están a las 11 de la noche, otros están a las 10 de la noche. Y así que por amor a ustedes, queridos hermanos, no lo vamos a hacer más largo, pero la próxima semana vamos a tener la continuación. Les quiero decir, hermanos, que yo cada vez que veo a mi hermano Ali, que está presente, me llena de mucho gozo porque es mi paisano de allá de Venezuela. Dice la palabra de Dios: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy, y juntaos y venid, naciones. Usted ve, esta es una guerra de naciones. Juntaos y venid, naciones, todas de alrededor, y congregaos. Has de venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértese las naciones y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat es el mismo lugar de Megiddo. La próxima semana les voy a mostrar un video donde está el valle de Josafat. Es una colina donde dice que se van a juntar todas las naciones para ir en contra de Jerusalén. Esa será la batalla del Armagedón. Allí hay incluso un aeropuerto donde aterrizan y despegan los aviones israelitas, porque allí está muy cerca el resto de las fronteras de todas las naciones. Entonces ese valle va a ser el valle que se llama el valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, dice. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. El día de Jehová es el día en el que Él va a regresar. Esa es la referencia profética, el día del Señor, cuando Él regresa con su iglesia, el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esta es una de las primeras citas de esa guerra del Armagedón. Vamos a ver ahora en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14. Vamos a leer del verso 1 al verso 15. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El Mesías viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos que está frente al templo, que está frente de Jerusalén al oriente.
y el monte de los olivos se partirá por en medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, porque no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Se dice, hermanos, que el mar muerto va a revivir. Será tanta el agua que salga. Y cuando estaba yo en Israel pude observar, pude ver donde dicen que el agua va a salir y va a llenar el mar muerto. Y va a ser tanta el agua que esa misma sal se va a disolver y el mar muerto va a volver a renacer y va a volver a vivir. Y Jehová será el rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. ¿Pero por qué será habitada confiadamente? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores estará reinando en su reinado milenial, ¿verdad, hermano? Hermano, milenial, ¿verdad? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ahora, observen todo lo que le va a ocurrir a los hombres, pero les voy a decir algo, que yo no estoy muy seguro, esto no es una acertación mía, pero no estoy muy seguro que esta guerra vaya a involucrar, especialmente en Jerusalén, armas atómicas, porque ahí se encuentran los lugares más sagrados incluso para los mismos árabes. Yo no concibo de que los mismos árabes vayan a destruir el templo, que vayan a destruir la mezquita, que vayan a destruir todo eso. ¿Me explico? Pero sí van a haber grandes armamentos, van a haber armas. Pero lo que dice aquí es cómo va a ocurrir, dice aquí, que la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Imagínense qué tremenda guerra es la que va a ocurrir. Verso 14, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Aquí no está hablando de literalmente de animales, está hablando de armamentos. Apocalipsis capítulo 16, verso 12. Aquí estamos hablando de las copas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Ustedes saben cómo es que se va a secar ese río Éufrates?
ya existe en Turquía una, ¿cómo se llama? Un dam. ¿Cómo se llama el dam? Una presa, una represa que puede parar la fluidez del río Éufrates. Pero yo creo que también va a ser, se va a secar por cuestión de la guerra que va a ocurrir en medio de ese río. Se va a secar, va a ocurrir algo que va a afectar todo ese territorio. Vamos a leer ahora del 13 en adelante. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este es el Armagedón. Estamos hablando de naciones. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Verso 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, aquí ya estamos entrando a lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 24 de Mateo y con esto vamos a concluir por el día de hoy y vamos a seguir la semana próxima. Vamos a ver desde el verso 3. El verso 3. El Señor Jesucristo está tomando por primera vez un viajecito a el templo. Los discípulos lo están llevando y le están explicando, mira qué lindo esto, mira qué lindo aquello. O sea, en aquellos tiempos el templo en Jerusalén era una de las grandes maravillas del mundo. Entonces lo están llevando al Señor Jesucristo para que vea la hermosura de este templo. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y ahí está la gran pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Es la primera señal. La decepción religiosa que está ocurriendo en el mundo es asombrosa, pero lo más asombroso es cuánta oveja ciega que no escucha, que no hace caso, la llevan de corral en corral y la están engañando porque no cree en la palabra de Dios, no la estudia, no la lee, no está en nada, pues no agarra línea. Dice, y vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego mire, oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta es otra señal, las guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Usted no ha escuchado la retórica política que hay el día de hoy en contra de los cristianos en todo el mundo? Como nunca, como nunca. Dice el verso 10, muchos tropezarán. Entonces, muchos van a dejar la fe. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Usted ve la gran división por las políticas, por los partidos políticos, cristiano contra cristiano. Ahora ya no se puede poner un texto bíblico en las páginas de Facebook porque inmediatamente lo comienzan a insultar la gente que no está de acuerdo. Eso está ocurriendo en todas partes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos hermanos, muchos falsos profetas. Hay ahora más falsos profetas que jamás en la historia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad de los falsos profetas va a llegar tan profundamente a la iglesia que la gente va a salir y no va a querer regresar a la iglesia. En Facebook puse yo hace poquito un texto bíblico donde decía, le puse como título, la fe no se compra, pero tampoco se vende. Y hay un muchacho ahí que se llama Guillermo, que dice, yo estoy bien desanimado, me siento bien desanimado y no sé qué hacer. E inmediatamente los otros hermanos que estaban ahí le comenzaron a dar aliento. La gente está desalentada, ya no saben en quién creer, cómo creer, ya no saben quién es quién. ¿Por qué? Porque ahora todo tiene un precio, porque ahora todo se vende. Ahora todo es negocio y le quitan los pesitos a la gente, haciéndoles creer que por unos pesitos van a orar por ellos y van a hacer pactos para poder recibir la bendición de Dios. Iglesia que me escucha, el precio ya fue pagado por el Señor Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, persevere. Le va a doler, va a sufrir, pero persevere. No se canse de serle fiel a Jesucristo. No se canse de creer en la palabra de Dios, aunque se caigan muchos a su derecha y otros a su izquierda, por delante, por atrás, por arriba, por abajo, por donde sea. Usted persevere en la fe que es en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y en la piedad. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí ya está hablando de lo que va a ocurrir con los 144,000 que va a ser los que van a traer un gran avivamiento a la tierra de Israel y van a predicar ese evangelio del reino, el evangelio del reino. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea y huyan a los montes. Judea es exactamente el lugar donde esta resolución está diciendo de que Israel está ocupando el lugar de los palestinos. Y aquí dice, aquí está diciéndolo. Va a llegar un día en que va a llegar ese pacto, ese acuerdo. La ciudad no se va a dividir. Los palestinos van a gobernar sobre los judíos en esos territorios de Judea. Pero cuando llegue el tercer año y medio, dice la palabra de Dios que ese pacto va a ser quebrantado por el anticristo y entonces los judíos van a ser masacrados. Van a ser masacrados y es cuando comienza a las naciones a entrar en contra de Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo en el libro de Zacarías? Que las mujeres van a ser violadas. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, y ahí es donde viene la palabra la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, nunca ha visto el mundo una gran tribulación como esta tribulación de los últimos 3 años y medio antes de que venga y regrese el Mesías. Y en aquellos días no fuesen cortados, dicen, nadie sería salvo. Imagínense qué tan tremendos los días van a ser. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo,
o mirá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan cuando dice que se para en el monte de los olivos y se parte hacia el occidente? Y dice en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el Mesías de regreso. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estos son tiempos de gozo. La promesa de que íbamos a ser salvos se va a llevar a cabo. El Señor va a venir por su pueblo, nos va a rescatar y nos va a llevar con Él. Y estaremos con Él. Creed en Dios, creed también a mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se contenten mucho, hermanos. Sí, claro que pueden hablar ya. Claro que sí. Ajá, sí. No, estaremos con el Señor. Ya estaríamos arrebatados, claro. Pero todo esto, hermano, aunque quizás la iglesia no esté acá, aquellos que se van a quedar en la tierra, que van a ser salvos, van a sufrir, pero van a venir a ser rescatados también por ese mismo Mesías que nos ha rescatado a nosotros. Ese mismo Mesías va a venir y les va a dar. Nosotros también, hermano, porque yo le digo con toda seguridad, si usted no persevera, se queda. Amén. Bueno, pues hermanos, hermanos, ¿hay alguno de ustedes allá en Sudamérica, Centroamérica, que tenga alguna pregunta o quiera decir algo? Hermano Ali, ¿quiere compartir algo con nosotros? Está abierto su micrófono. Le escuchamos si gusta compartir algo. No, bueno, hermano, escuchando la exposición que usted está dando, ¿verdad? De una Permítame, manera, déjeme desconectar el audio, permítame. Ok, hable, hermano. bueno, hermano, gracias por la oportunidad, de verdad que me da en esta noche de poder participar con ustedes y escuchando aquí detenidamente cada uno, ¿verdad? De los puntos que usted trató esta noche. Eh, Realmente este es un tema que no es un tema que se debe tomar a la ligera, por lo tanto lo felicito. Ya usted anunció que la semana que viene continuará y sé que muchos de los hermanos que están allí presentes de seguro se están llevando sus dudas y cuando usted eh, bromeaba diciéndole, hermano, no se alegren tanto, pues me imagino que es que están atónitos con toda la información que usted les está suministrando en esta noche y que obviamente pues es un acontecimiento
único, sin precedentes en toda la historia de la humanidad, obviamente. La misma Biblia lo dice, cuando hace referencia inclusive a la gran tribulación. No hay un hecho, un acontecimiento tan terrible como lo que le espera a la humanidad y como lo que le espera a aquellas personas que rechazaron el sacrificio de Cristo. Eh, yo creo que las bombas que se soltaron en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que la historia de la humanidad las conoce como hechos terribles y que no deben volver a suceder, pues creo que son minúsculos delante de lo que le espera al mundo. Obviamente muchos hermanos están claros, pues que los que partamos con el Señor en el arrebatamiento, no veremos esto. Obviamente estaremos en las moradas celestiales, pero es responsabilidad de todo creyente, de verdadero creyente, tener bien claro lo que tiene que ver en estos postreros días. Y cuando hablo de los postreros días, es importante separar los postreros días de la iglesia de los postreros días de la nación de Israel. Los postreros días de la iglesia, pues, son los últimos días previos al acontecimiento del arrebatamiento. Pero los postreros días de la nación de Israel comienzan una vez se den ese arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Es increíble que a estas alturas muchos hermanos, ¿verdad? Solamente se centren en esperar el acontecimiento del arrebatamiento, por lo cual, pues, obviamente, doy gracias a Dios y es de júbilo esperar ese acontecimiento, pero a veces lo hacen de una manera, ah, por decirlo, déjeme buscar la palabra, indolente, ¿verdad? Inconsciente, y no obran, no trabajan en aras de ganar almas, puesto que lo que se avecina no es nada fácil, no es nada fácil para el mundo. Después de que la iglesia se apuesta en esos lugares seguros, en esos lugares celestiales, van a comenzar esos postreros días para la nación de Israel. Y el tema que usted trataba hoy, ¿verdad? En uno de sus puntos, usted hablaba de la guerra. Déjeme ver acá, que todavía está la imagen. La guerra de la sexta trompeta, ¿verdad? Y dos guerras, ¿hace usted dos guerras o una? Me imagino que lo hace en función de una pregunta. Particularmente yo considero que en esos días finales, ¿verdad? De la gran tribulación, las guerras serán a escala mundial, ¿verdad? Usted citaba Zacarías 14:12, específicamente donde dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Es impresionante la descripción que la palabra de Dios hace aquí de las cosas que van a suceder, y que obviamente podemos ver que para el momento histórico en que se escribe este libro de Zacarías, las guerras que se libraban en ese entonces eran con lanzas y con espadas, y que el Señor mostrando acá a Zacarías, pues, le hizo ver esto y escribirlo. Cuando comparamos esa especificación, pues, pareciera que nos estuviese hablando de esas bombas atómicas que hice mención ahorita, de Hiroshima y de Nagasaki. Mas, sin embargo, entendemos que esto está preparado, inclusive, para esa gran tribulación, que obviamente estará llena de grandes guerras a escala mundial. Y cuando, en mi concepto, pues muy personalmente, considero que independientemente de todas estas guerras que se van a librar, obviamente está la batalla de Megido, la guerra de Megido, que es la batalla o la guerra de Almagedón, donde el Señor, ¿verdad?, volverá, y será un acontecimiento glorioso
puesto que es allí donde el Señor reunirá a todas las naciones de la tierra para, de manera triunfal, ¿verdad? Vencer de una vez o conquistar lo que es el gobierno mundial que estará para ese entonces en manos del anticristo. Es allí donde estará esa venida en gloria, ¿verdad? Que describe el libro de Apocalipsis como el jinete del caballo blanco en el capítulo 19, que por supuesto no se debe confundir con el jinete del caballo blanco que trae un arco en su mano, que se cita en el capítulo 3, que es allí, ese del capítulo 3, pues representa al anticristo. Bueno, creo que me he extendido un poco, ¿no? Pero realmente el tema apasiona y el tema hace que uno trate, pues, de atar muchos cabos. De todas maneras, creo que la semana próxima, hermano, pues usted, yo dudo que usted concluya la semana próxima. Yo creo que serán otras clases, ¿verdad?, que van a irse dando en función de la dinámica y en función del interés de cada uno de los hermanos que está allí presente. El Señor sabrá qué tiempo usted se va a llevar en esto, pero lo que sí estoy seguro es que estas clases son de gran bendición. Más que de crecimiento espiritual, es de reflexión para todos aquellos que aún estamos no solamente concentrados en el arrebatamiento, pues debemos entender claramente que lo que le espera, los justos juicios, porque debemos decir que son los justos juicios que Dios Todopoderoso tiene previsto para esta humanidad que ha rechazado a Cristo, no es nada que se le pueda desear, pero ni al peor enemigo. Así que bueno, hermano, yo espero que la semana que viene pues estemos por este mismo canal debatiendo sobre la maravillosa palabra de Dios y bueno, solo me resta pues felicitarlo por tan brillante exposición y un saludo a los hermanos que están allí con usted, un saludo a los hermanos que están en la web, en la red y bueno, bendiciones, un abrazo mi hermano querido. Amén, que Dios le bendiga, hermano, gracias. Gracias a ustedes. Sí, hay una pregunta, hermano, no se vaya. Estoy por aquí. El 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí su voz. Yo acabo de hacer la suma de 4 países ahí, que da 200 millones. Sí. ¿Quién habla? ¿Qué hermano? Abimael. Hermano Abimael, un abrazo desde Venezuela. Se le quiere mucho en el amor del Señor. Se cree, ¿verdad? Según grandes eruditos, existe hoy día, mi hermano, sin sumar tantas naciones, un ejército de 200 millones. Ese ejército ya existe y pertenece a una sola nación, es a la nación china. Los chinos ya ellos cuentan con un ejército de 200 millones y pudiéramos entender pues que obviamente al hablar de guerras de orden mundial que involucran países como Estados Unidos, Rusia, obviamente los chinos también están involucrados. Actualmente ese ejército existe, hermano Abimael, y él solito, el ejército chino, cuenta con 200 millones de soldados listos para librar cualquier batalla. Gracias, hermano. No, hermano, gracias a usted. ¿Algo más? Hermanas, ¿tienen alguna pregunta? Levante su mano. Parece que ya no tienen preguntas. Bueno, vamos a orar y nos vamos a reunir la próxima semana. ¿Qué dicen? Amén. Hermano Abimael, usted ore, venga, acérquese un poquito acá para que lo escuchen los hermanos de Leyendo las Escrituras. Así que usted ore y... Amén. Okay. Saludos, hermanos. Así que gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres fiel a tus promesas, sabiendo que tú vas a cumplir todo lo dicho por tu boca, Padre Celestial.
Gracias por este estudio, gracias por revelarnos tu palabra, parte para nuestras vidas, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este día, Señor. Y ya, Señor, que tenemos a los hermanos de Venezuela, también los bendecimos, Señor. Que tú, Señor, seas su protector, Señor, que tú seas su proveedor, Señor, alrededor de todo aquello, Señor, porque creemos en ti, porque tu palabra dice que vendrán 1000, 10,000 a nuestra diestra, pero nada nos tocará a nosotros, Señor. Así que, Señor, oramos por Venezuela y por todos los hermanos en Cristo, que tú, Señor, les proveas, Señor, porque en ti no hay escasez, Padre Celestial. En el hombre existe la escasez, pero en ti no, Señor, creyendo que tú los vas a bendecir a ellos y les vas a proveer todo lo necesario, Padre Santo. En este día tengo el privilegio, Señor, de interceder por todos los hermanos de Venezuela y por ese país. Bendícelo cada día, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Gracias. Bueno, estamos despedidos, hermanos.